El objetivo de esta presentación es mostrar de una forma muy sencilla cómo se llena la aplicación MyCheckTime. La aplicación MyCheckTime es un producto de Seganés y el objetivo grande es fortalecer la seguridad y la calidad en el quirófano. En esta página pueden encontrar un video de lo que es la aplicación, ¿correcto? La aplicación trabaja sobre un fundamento, sobre un principio, y es el compromiso del profesional en realizar la lista de verificación. Yo me comprometo, yo me comprometo, yo me comprometo. En este momento las listas de verificación se realizan a nivel mundial y en ninguna parte, ni siquiera en los países desarrollados, se ha visto un compromiso del profesional, un compromiso real en la realización de estas listas de verificación. Se han diseñado miles de estrategias, pero realmente ninguna. La lista de verificación se hace por medio de una aplicación de una forma digital, las listas de la OMS, las listas oficiales. En la medida que el anestesiólogo o el líder del proceso hace la lista de verificación, hay un compromiso en hacerlas en tiempo real y hacerlas de una forma correcta. ¿Por qué? Porque esta información va a alimentar un tablero que va a estar viendo el familiar. El familiar va a estar viendo y supervisando qué es lo que está sucediendo con el paciente. Hay una trazabilidad del paciente desde que llega a filtro hasta que el paciente llega a la unidad de cuidados postanestésicos y la salida posterior. Además, es un compromiso del profesional en realizar estos pasos de una forma correcta porque con esto se fortalece el sistema de calidad en el quirófano. Se fortalece la seguridad, la atención oportuna, la efectividad, la eficiencia, la equidad y la atención centrada en el paciente. Entonces, un compromiso. Cuando yo hago la lista de verificación, estoy conectado directamente con la parte administrativa y estoy conectado directamente con el familiar. Todo esto hace que se trabaje el vínculo de calidad y seguridad y se fortalezca estos principios en el quirófano. Entonces, yo me comprometo, es el pilar fundamental de la aplicación. Listo, ¿cómo se llena la aplicación? La aplicación realmente se llena bajándola del Play Store o del Apple Store. Ingresa, se llama mychecktime.com. Ingresa aquí con un login y esta aplicación va a estar conectada a un tablero privado y a un tablero público donde se ve en el momento que el paciente se ingresa, se le hace la preanestesia, llega a quirófano, llega a recuperación y se da la orden de salida. En recuperación, obviamente manejando las variables de dolor, de náusea y vómito y otras variables de cómo llega el paciente a recuperación. Entonces se ingresa aquí donde está el más y se llenan los datos del paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente se llama Isabela Tafur, la cédula que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Listo? Entonces, hay un compromiso inicial de yo conocer este paciente. Me obliga a conocer el paciente, me obliga a tomar la historia clínica, me obliga a saber quién es, la fecha de nacimiento, el registro, que es el registro de facturación con el que ingresa, la especialidad que se va a operar, ¿listo? Y el CUPS. Entonces, me obliga a conocer todos estos datos del paciente, todos estos datos del paciente. ¿Listo? Supongamos que esta cirugía y que aquí sea cirugía general. Entonces, sería una forma muy intuitiva de dónde viene este paciente. Si el paciente viene de cirugía electiva, si el paciente viene de piso, si el paciente es una urgencia de piso, si es una urgencia externa, si el paciente llega a recuperación o si el paciente llega a la UCI. Supongamos que es un paciente ambulatorio y el ASA del paciente.
Entonces, obligue inicialmente a conocerlo. Cuando ya se ingresa el paciente, cuando ya se cargan los datos del paciente, vemos acá en el tablero cómo automáticamente aparece en el tablero de los familiares el nombre del procedimiento que se le va a hacer, el nombre del paciente, y aquí está avisando que el paciente ya se ingresó y que anestesiólogo lo ingresó. Entonces, hay un compromiso en que yo debo mostrarle esta información al paciente. Y para yo hacer esta información, debo de conocer mi paciente. Listo, no lo puedo ir pasando así por así. Cuando ya yo conozco a mi paciente, le hago la lista de verificación de la OMS, los tres momentos, en filtro, en quirófano y a la salida de la cirugía. Entonces, cuando ya está en filtro, yo registro la hora en que llega este paciente a la clínica, supongamos que llegó a las 7 de la noche, y lleno el formato de la OMS. Confirmo la identidad del paciente, el sitio operatorio, que el consentimiento esté hecho, que esté marcado el sitio, que se ha completado el control de seguridad, que el pulsosímetro esté funcionando, que no tenga ninguna alergia al paciente, que no sea la vía aérea difícil, que no tiene riesgo de hemorragia y si yo le voy a hacer alguna intervención antes de ingresar al quirófano. Por ejemplo, si llegó hipertenso, si va a hacer un bloqueo. Listo, en caso de sitio donde se hagan bloqueos fuera del quirófano. Listo, entonces ninguna en este momento. Tenemos los ítems para registrar el sangrado, los eventos adversos, las complicaciones y las cancelaciones. Entonces todo va quedando registrado en la app. Entonces cuando yo le ingreso acá, ya ingreso mi paciente y entonces ya en el tablero se está mostrando que el paciente a las 21:24 se hizo la preanestesia. Entonces me queda en tiempo real, me obliga a hacerlo en el momento que es, no me obliga a hacerlo en otro momento diferente, ¿correcto? Entonces yo le estoy brindando al familiar la información que este paciente ingresó. Obviamente al familiar no se le muestra el horario, el familiar hay un tablero público donde se le muestra únicamente el color y por seguridad la parte de los últimos dígitos de la cédula, la especialidad nomás, no, tampoco se muestra el nombre del procedimiento. Entonces al familiar se le va únicamente mostrando el color. ¿Listo? Una vez realizado esto, voy a pasar el paciente a quirófano y entonces yo escojo la sala donde lo van a operar. Entonces, podemos que esta paciente va para la sala 1. ¿Listo? Entonces aquí me confirma en la sala donde va a ir operado el paciente. En ese momento, para hacer la lista de verificación, todos deben de estar en el quirófano, el cirujano, la instrumentadora, el paciente. La lista de verificación se hace con el paciente despierto para que el paciente participe del proceso. Entonces aquí, por ejemplo, colocamos el cirujano, por ejemplo, que sea el doctor Cabrera, la instrumentadora que participa y se hace la lista de chequeo en quirófano con todos. Confirmamos que todos los miembros estén, la identidad del paciente, que el paciente se presente, que el personal se presente. Verificamos que no hayan eventos críticos previos al procedimiento, que el paciente por parte de anestesia no tenga ningún problema, que la enfermera confirme la esterilidad de todo y si se administró antibiótico profiláctico sí o no antes de la cirugía y que se hayan revisado las imágenes. ¿Correcto? Entonces, aquí le hago la lista de chequeo de la OMS en tiempo real. Entonces, aquí me pregunta, por ejemplo, cuando yo cargo esto, me calcula los tiempos de recambio en tiempo real. Entonces, yo ya puedo saber qué es lo que está pasando con los tiempos de recambio en mi quirófano y puedo además de eso saber los desperdicios que estoy teniendo y las causas. Por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo con ese tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el quirófano de urgencias. Entonces, el quirófano de urgencia no tiene programación. Simplemente es un quirófano donde se hace urgencias. Entonces no tiene una secuencia propia. Entonces me toca avisar a mí, vea, el tiempo de cambio no estoy de acuerdo, fue mayor porque es una urgencia. Entonces yo marco la urgencia acá y ahí se va almacenando los datos. Posterior a eso, cuando ya hago la lista de chequeo, comienzo mi procedimiento.
Entonces lo primo inicio de anestesia, anestesia general, ¿correcto? Comienzo mi proceso anestésico, voy, me lavo las manos, el tiempo que es, esto no se trata de correr, se trata de hacer las cosas bien. Posteriormente llego, coloco mi anestesia raquídea o intubo al paciente, coloco mi monitoría. Cuando yo considero que ya pueden lavar el paciente, entonces ya termino mi procedimiento anestésico, entonces terminé mi procedimiento anestésico. ¿Listo? Estoy ahí, lavan el paciente, lo preparan y muchas veces esos tiempos de preparación son muy largos. En todos tiempos hay que medirlos. Entonces, una cosa es que yo termine la anestesia, otra cosa es cuando se hace la incisión. Cuando el cirujano ya va a comenzar la incisión, entonces me dice, vamos a iniciar, entonces yo coloco aquí incisión. ¿Listo? Entonces miremos en el tablero cómo el paciente se le está avisando a la clínica que el paciente ingresó al quirófano a las 21:27. En ese momento comienza a facturar la hora del quirófano, porque ya todos están a bordo, ya el avión está lleno y ya estamos listos para despegar. No hemos despegado, pero ya todos estamos listos y estamos ya prácticamente listos para que nos den la autorización. Al familiar, en el modo público, se le muestra el color rojo, simplemente. Entonces ya el familiar sabe que el paciente está en quirófano, que ya todo el proceso de la cirugía comenzó, porque la cirugía comienza cuando se hacen las listas de verificación. En ese momento comienza el procedimiento quirúrgico, no cuando se hace la incisión. La cirugía comienza cuando se hacen las listas de verificación. ¿Listo? Y esto es lo que está sucediendo en este momento, todo en tiempo real. Cuando se termina el procedimiento, entonces yo, fin de cirugía, y se hace la tercera lista de verificación de la OMS. Listo, entonces la lista de verificación de la OMS obliga a que el nombre del procedimiento, que el recuento instrumental esté completo, si se etiquetó alguna muestra, revisamos que esa patología esté bien marcada, revisamos que todo se haya hecho bien. Si hay algún problema por resolver, preguntamos al cirujano si este paciente tiene algún aspecto de recuperación relevante. Y el volumen de sangrado, que es muy importante porque los sangrados se comportan diferentes de acuerdo al cirujano, de acuerdo a la institución, de acuerdo a los pacientes. ¿Entiendes? Entonces, por lo regular nosotros seguimos mucho los sangrados de los países del primer mundo, pero nuestro comportamiento de sangrado es totalmente diferente. Entonces aquí siempre registramos los sangrados porque esos son datos importantes para la estadística, para la reserva de sangre, para saber qué cirujano posiblemente va a necesitar reserva diferente a otro cirujano en cuanto al manejo de paciente. Entonces, fin del procedimiento. Aquí me pregunta si el paciente está listo para ser trasladado y yo digo que sí. Entonces, si nosotros vemos en el tablero el compromiso que nosotros le estamos brindando información al familiar, en ese momento es que el paciente está en este momento en traslado. Se terminó la cirugía y en este momento está en traslado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, si nosotros hacemos listas de chequeo en tiempo real, es una información que se le está brindando al paciente, es una información que se le está brindando a la clínica de todo lo que está sucediendo, simplemente con la lista de verificación. Cuando el paciente llega a recuperación, hacemos las escalas de recuperación. Entonces, el Aldrete, este paciente ya con Aldrete de 9, Bromash no aplica, Ransay no aplica, eleva a este paciente, se lo preguntamos porque son indicadores de calidad, y si presentó náusea y vómito en algún momento, desde que yo le estoy haciendo alguna intervención. Entonces, si vomitó o no vomitó. ¿Listo? Y aquí pasamos siguiente. Entonces, finalizamos el paciente y comenzamos el otro paciente de nuestro programa. Entonces, aquí cuando llega el paciente, se le brinda la información que el paciente ya está en recuperación. Entonces todo va quedando registrado. Entonces, un compromiso del profesional que al realizar esta verificación va a estar brindándole una información al familiar y va a estarle brindando unos datos muy importantes a la parte administrativa acerca de lo que está sucediendo dentro de su quirófano. Entonces, es fundamental. Entonces, estamos uniendo la parte de seguridad de la lista de verificación a un compromiso. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Brindar información, porque esa información la están viendo todo el mundo. Es una información transparente. Si yo hago esto mal, todo el mundo se da cuenta que yo estoy haciendo esto mal. Entonces es fundamental el principio, yo me comprometo, yo me comprometo, yo me comprometo. Entonces fortalece mucho el compromiso del personal con la institución. Cuando ya deje mi paciente en recuperación, por norma mínima de anestesia, yo soy el responsable de darle la salida al paciente.
Entonces yo voy, verifico cómo está mi paciente, ingreso otra vez, veo que mi paciente ya está recuperado, entonces defino la salida. ¿Para dónde va? Para la casa, para hospitalización, lo voy a mandar para hospitalización y vuelvo y reviso las escalas de recuperación al momento de la salida. Este paciente tiene un aldrete de 10, el Bromacet no aplica, el Ransay no aplica, no le está doliendo, tiene un dolor muy leve y le pregunto a la enfermera de recuperación o al médico de recuperación, que es muy importante el control de sus pacientes, si presentó náusea y vómito. Entonces no presentó náusea y vómito. ¿Listo? En ese momento, de parte del proceso médico, ya el paciente tiene orden de salida. Entonces el familiar aquí se está dando cuenta que en color azul que el paciente tiene orden de salida y que está pendiente a asignarle una cama porque el paciente sigue recuperación. Entonces vemos que son una lista de chequeo extendidas donde yo le hago en la preanestesia, el inicio de la cirugía, al final de la cirugía, cómo llega este paciente a recuperación, cómo sale este paciente de recuperación. Entonces todo el tiempo se está haciendo una trazabilidad de lo que se está haciendo en el paciente. Posteriormente la salida obviamente ya es un principio más administrativo, depende de que haya cama o no. Entonces la persona que está manejando la unidad de cuidados postanestéticos define la hora de salida. Entonces esta paciente, por ejemplo, no le dieron salida eh, a medianoche, un ejemplo. ¿Listo? Entonces anoto acá. Entonces aquí es cuando se anota la hora en que el paciente ya sale de la unidad de cuidados posanestésicos, sale ya el proceso de cirugía. Entonces vemos cómo el familiar ya, el paciente se fue para hospitalización y el proceso se acabó. Entonces hay un compromiso de estar haciendo esta lista de verificación de forma segura. En cuanto al formato de la clínica, entonces queda toda la información registrada en tiempo real de lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Entonces este paciente llegó se hizo la paranestesia a las 21:24, ingresó a quirófano a las 21:27, mm, llegó a recuperación a las 21:31, se le dio orden de salir a las 21:33. Lo atendió el doctor Cabrera, el doctor Tafur, y estas listas de verificación van en un formato PDF a un correo institucional donde queda garantizada esta información. Además de eso, se recogen todos los datos para calcular tiempos de estadísticas de ocupación de sala, estadísticas de desperdicio, estadísticas de sangrado, que eso obviamente lo podemos discutir en otro momento. Entonces, de esta forma es que se llena la aplicación, una forma muy, muy sencilla. Muchas gracias.